Hemos perdido la cuenta ya de las semanas que llevamos de campaña electoral, aunque oficialmente la de las elecciones generales del 23 de julio aún no ha comenzado. Eso es algo que poco le importa a los desinformadores, que en esta campaña que nunca acaba siguen tratando de colárnosla. Alertamos de esos bulos electorales, aclaramos también qué está pasando con ese boicot a la fresa de Huelva que ha llegado hasta Alemania, y os doy una perlita que resolvemos al final de este podcast de Maldita la Hora. ¿Se aburren las ostras, como dice el dicho? ¡Empezamos! Maldita la Hora, con Andrés Jiménez. Lo venimos diciendo, ni un respiro nos han dado los buleros, que vuelven una vez más a la carga con un tema que ya provocó mucha polémica en las autonómicas y municipales del 28 de mayo. El voto por correo. Natalia Díez, maldito bulo. Y ahora se está difundiendo en redes que se va a producir un fraude masivo el próximo 23 de julio y para ello utilizan desinformaciones. Desinformaciones como este vídeo en el que supuestamente pillan a una mujer entregando un taco de votos en una oficina de correos. Escucha, Andrés. ¿Eso es lo que has traído? ¿Qué es? ¿No hay tanto impreso que las has traído? ¿De quiénes son? ¿Mío? ¿Tuyo? ¿Cuántas familias tienes tú para traer un taco así de impreso? Dice que ha llevado un taco de impresos, un vídeo que se difunde como actual, como si estuviera relacionado con las próximas elecciones generales, pero no es así, Natalia. No, tiene ya unos cuantos añitos. Es un bulo zombie de los que, por mucho que desmintamos, siempre vuelven a aparecer. En concreto, vuelve a circular en cada convocatoria electoral porque ya lo vimos relacionado con las generales en 2019 y con las elecciones en la Comunidad de Madrid de 2021. Pero no fue grabado en ninguna de las dos, es más antiguo. Se grabó en 2015 en una oficina de correos en Melilla y lo que hemos escuchado son simpatizantes de Coalición por Melilla acusando a miembros del Partido Popular de haber entregado decenas de votos a la funcionaria y dicen que se trata de una compra masiva de votos por correo. El PP se defendió entonces diciendo que depositaron esos votos de forma legal. Melilla precisamente es una de las ciudades donde se han abierto investigaciones por esa supuesta compra de votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo, pero en todo caso ese vídeo que escuchábamos no es actual ni tiene relación alguna con las próximas elecciones generales. Ninguna. Y hablando de bulos zombie, quiero ponerte otro vídeo que está repleto de desinformaciones relacionadas con el voto por correo. En un momento afirman que esas papeletas enviadas por correspondencia se cuentan por separado respecto a las presenciales y que si no lo hacen nos están intentando engañar. Como sabemos que se dejaron de contabilizar los votos por separado, los votos por correo frente a los votos presenciales y se juntan todos en la urna, bueno, pues no sabemos realmente cuánta gente está votando al PSOE por correo. Dice que se dejaron de contabilizar por separado, pero no es cierto que antes se contabilizaran así o que deba hacerse de esa forma. Es un bulo. El voto por correo se cuenta junto con el voto de las urnas y además es que no tiene nada de nuevo ni es un invento actual del gobierno. Lleva siendo así desde que se aprobó la ley electoral en el año 85. Otra cosa es que los desinformadores utilizan el desconocimiento de algunos votantes para intentar colársela, pero cualquiera que haya formado parte de una mesa electoral lo va a saber, ¿no? Y es que esos votos por correo se introducen en las urnas cuando se va a cerrar la votación. Justo después de anunciar a las 8 de la tarde que se va a concluir esa votación, el presidente de la mesa electoral introduce en las urnas los sobres que contienen esas papeletas remitidas por correo y pasa algo parecido con otra de las afirmaciones que se hacen en el vídeo. Desde el año 2016, la Guardia Civil ya no custodia las sacas de los votos, hace que desconfiemos. Dice que la Guardia Civil no hace esa custodia de los votos por correo desde 2016, pero una vez más esto es algo que nunca ha contemplado la ley. Efectivamente, solo hay que ir a la LOREG, la ley electoral, para ver que la custodia de los votos no es competencia de la Guardia Civil, sino del Servicio de Correos. El propio cuerpo insiste a maldita.es en que no es una labor suya y dicen que no ha habido ningún cambio, que siempre ha sido así, ¿vale? Es un bulo, aunque en el día de una votación sí es habitual que nos encontremos a alguna gente en el colegio electoral, ¿no? Y lo es porque la Guardia Civil interviene custodiando la finalización de la votación y el recuento de los votos, tanto los enviados por correo como los presenciales. Estos se precintan y bajo la custodia policial y acompañando al presidente de la mesa se entregan para que se pueda hacer el escrutinio general. Y ahí sí que estará custodiando la Guardia Civil o la policía en función de la demarcación territorial, pero en todo caso, en ese proceso quienes juegan un papel fundamental son los miembros de la mesa electoral. Y ellos tampoco se han librado de los bulos, Andrés. La convocatoria
convocatoria de las próximas elecciones generales ha pillado desprevenido a casi todo el mundo y están circulando contenidos que dicen que para ahorrar repetir este trámite y por falta de tiempo van a convocar a las mismas personas que estuvieron en la mesa el pasado 28 de mayo para las del 23 de julio. Pero si a alguno de los oyentes que nos ha escuchado le tocó estar en la mesa en las pasadas elecciones, que no se preocupe porque esto no es así, es un bulo. Y la explicación una vez más la tenemos en la LOREC, la Ley Electoral, que dice que es competencia de los ayuntamientos supervisados por las juntas electorales de zona celebrar un sorteo público para designar a los miembros de las mesas y a sus suplentes. Y al contrario de lo que nos están intentando hacer creer, es un proceso que se repite con cada convocatoria electoral. En el caso de las generales del 23 de julio, el sorteo se celebrará entre el 24 y el 28 de junio. Y entre bulo y bulo, de cara a esas próximas elecciones generales, toca hablar de las fresas de Huelva. Ha sido uno de los temas, sin duda, de la semana, porque un grupo de diputados alemanes interrumpió un viaje por Andalucía por una campaña de boicot precisamente a esas fresas en Alemania. José Molina, maldito dato. ¿Qué tal, Andrés? Pues te voy a explicar por partes todo lo que ha pasado, porque no es sencillo relacionar todo. A ver, desde el principio, una organización llamada Campact lanzó a finales de mayo una recogida de firmas online para pedir a las grandes cadenas de supermercados de Alemania que dejasen de vender fresas procedentes de Huelva. El motivo, que dicen, es que el cultivo de las fresas contribuye indirectamente a la desecación del Parque Nacional de Doñana, esto es por la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. También denuncian las condiciones laborales precarias de las trabajadoras de los campos de fresas. Vale, pero a mí me surge una duda, ¿cómo ha llegado una recogida de firmas en Internet en Alemania aquí a España? Pues algunos políticos, como el presidente Pedro Sánchez o la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, compartieron esta campaña en sus redes sociales y criticaron la acción del PP en la Junta de Andalucía con respecto a Doñana. Escuchamos a la ministra Rivera hablar sobre ello el 5 de junio. He defendido siempre el compromiso y la legalidad y la corrección en la manera en la que se producen esos frutos rojos que están saliendo a otros mercados. De repente se ve enmarronado por algo que es tan sencillo como explicar al mundo que esto hemos visto que no tiene sentido, no tiene respaldo, abandonamos este carril y nos concentramos en resolver los problemas de la gente. Ahora volveremos a hablar sobre la política que afecta a Doñana, pero ¿qué pintaban estos diputados alemanes en España y por qué cancelaron su viaje? No sé, imagínate el drama, José, cuando éramos pequeños, no sé, que nos hubieran cancelado una excursión del colegio y nada más llegar al sitio. Pues sí, ha sido así. El 2 de junio, el Parlamento alemán, el Bundestag, publicó una nota de prensa en la que anunciaba la visita de esta comisión formada por varios partidos alemanes. Estaba programado que viajaran a Madrid y también a varios sitios de Andalucía para recabar información sobre la sequía o el impacto de los cultivos intensivos de fresas en Doñana. Habían concertado citas con miembros del gobierno andaluz, científicos, en fin, un montón de gente. Y según he visto, los diputados incluso ya estaban reunidos en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente cuando se anunció esa suspensión del viaje. Fue el 5 de junio por la mañana, durante la primera reunión de la gira española. Fue cuando el Bundestag emitió un nuevo comunicado para suspender el viaje. La nota decía que el viaje se cancelaba en vista de la importancia política que los temas habían adquirido de cara a las elecciones en España, pese a que había sido largamente planeado. Y ahora toca hablar de otra persona que ha tenido un papel muy relevante en este asunto. Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablar de estos temas de, dice, importancia política a los que se refiere el Parlamento alemán. Por primera vez en mi vida política he visto un presidente del gobierno, junto con miembros de su gobierno, que lejos de defender los intereses de España, no solamente se ha puesto de canto, sino que ha alimentado los bulos contra productos, en este caso, de la provincia de Huelva. Bueno, pues el resumen es este. La Junta de Andalucía, presidida por el PP, ha promovido una ley para regularizar regadíos en las proximidades del Parque de Doñana, que se está tramitando además por la vía de urgencia. Esto les ha llevado a forzar un pulso con el gobierno central, que dice que los regadíos son una competencia del Estado y además que se debe preservar el Parque de Doñana. También hemos visto, José, que han circulado contenidos desinformadores sobre este tema, como uno en los que acusaban a los supermercados alemanes Lidl y Aldi de potenciar este boicot a las fresas de Huelva. Pues precisamente Lidl y Aldi, que son dos supermercados muy conocidos, se han desmarcado de la campaña. Han emitido comunicados para decir que no siguen esta campaña y seguir apoyando el sector fresero en Huelva.
No hay día que pase en el que no nos encontremos con alguna novedad en inteligencia artificial y esto en algunas personas puede provocar hasta miedo, sobre todo por casos como uno que se ha compartido estos días en el que se habla de un supuesto robot militar de Estados Unidos con inteligencia artificial, ojo, que habría matado a su operador. Pero Patricia, maldita tecnología, que no cunda el pánico porque no es verdad. Efectivamente, no es verdad que un dron militar de Estados Unidos controlado por inteligencia artificial haya cargado contra su operador. Así que calma. Para empezar, esto está sacado de contexto y contado a medias, porque esas declaraciones salen de una convención de seguridad aérea en la que un coronel estaba presuntamente hablando de una simulación. O sea que este militar hablaba de una prueba, no de algo real, y esa parte de las declaraciones se habría omitido al compartirlo. Eso es, pero es que además, después de que se moviera esta información, las fuerzas aéreas de Estados Unidos se pronunciaron y han negado que se haya hecho siquiera ninguna simulación de este tipo. Lo que dijeron es que se habían descontextualizado las palabras del militar y que eran anecdóticas. Oye, ¿ya ha dicho algo el coronel? Porque si mencionó que era una simulación y ahora esta autoridad de Estados Unidos dice que no... Pues también, el militar también ha reconocido que se expresó mal, que se trataba de un ejemplo hipotético y que nunca se ha llevado a cabo este tipo de experimento con un dron con inteligencia artificial. Pero bueno, que en cualquier caso lo que sabemos es que la información sobre que habría muerto una persona de esta manera no es real. Bueno, menos mal, pero Patricia, lo decíamos antes, es cierto que vemos tantas noticias con titulares alarmistas sobre inteligencia artificial que igual esto nos da un poco de inquietud y hasta de miedo. Es completamente natural sentir eso, además porque se trata de una tecnología en ciernes que ahora mismo está impactando de forma muy directa y a la que ya está teniendo acceso muchísima gente. Lo estamos viendo y contando a diario con el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que a ver cuánta gente queda ya que no lo haya usado. Entonces, si nos agobiamos cuando leemos sobre el tema, ¿qué podemos hacer? Pues como en general las personas tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos, José Luis Serrano, que es profesor titular de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia, nos ha hablado de la importancia de la educación y de la curiosidad, pues para entender cómo funciona la tecnología. A mí me encanta el momento en el que estamos ahora. Yo soy un poco atípico en el campo de la tecnología educativa porque me gusta la tecnología, pero no me fascina, ¿vale? Es decir, me permite mantenerme un poco a la distancia. Yo tardé varias semanas en usar ChatGPT, porque antes yo quería documentarme, leer revisión sistemática, metaanálisis, ver qué se sabía, prepararme mi filtro, el filtro que yo necesitaba, y luego ya lo pruebo. Es cierto que al principio me fascinó y luego inmediatamente pensé, ostras, qué bien que haya llegado ChatGPT, porque ha puesto sobre la mesa el debate social sobre la inteligencia artificial, sobre los algoritmos, y la gente ahora quiere saber. Como dice Antonio Bartolomé, pues puedes enseñar cuando un alumno tiene preguntas. Ya decimos siempre, maldita, que a más educación y más información, más difícil que nos engañen y más conscientes y críticos podremos ser. Sí, y José Luis nos dio un par de consejos más. Entendernos a nosotros mismos y entender cómo nos comportamos con dispositivos como el móvil, porque esto ayuda a tener una buena relación con la tecnología, una relación más sana. Y también, muy importante, que pensemos en la inteligencia artificial como en una herramienta, que es algo en lo que siempre nos insisten los expertos. Totalmente, es así. Es decir, tenemos que verlos como asistentes. Esto Darío Gil lo explica muy bien. Él es director investigador de IBM. Y bueno, pues él en una entrevista que escuché, pues nos hablaba de esto, que van a ser unos asistentes y van a desaparecer trabajos y van a aparecer nuevos trabajos. Aquí el debate es si en esos trabajos el ser humano va a ser mejor que la inteligencia artificial. Es ahí donde un poco está el debate. Entonces, igual que algunas profesiones van a desaparecer, otras se van a modificar, en otras nos tendremos que adaptar. El periodismo es un gran ejemplo de adaptación a la tecnología. Los periodistas y todos nos hemos al final adaptado a la transformación digital, a los móviles, al uso de Internet, así que me imagino que ahora entiendo que toca hacerlo con la inteligencia artificial. Sí, pero también recordamos que estamos muy pendientes de cómo todo esto se regula, de esa propuesta del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial que está sobre la mesa, así que mientras, cualquier duda o inquietud sobre inteligencia artificial podéis escribirnos a tecnología@maldita.es. No te aburres como un caracol o como una lubina o como el animal que sea, te aburres concretamente como una ostra, o al menos este es el dicho al que recurrimos cuando notamos esa sensación de fastidio en la que ni tenemos ni nos apetece hacer nada.
Pero claro, ¿por qué una ostra y no cualquier otro bivalvo? O mejor aún, ¿por qué no cualquier otro animal? Laura García Merino, compi de Maldita Ciencia, ¿tiene respuesta a esta pregunta? Pues mira, igual no científica como tal, pero respuesta tiene, Andrés, muy buenas. Bueno, un apunte. Igual no solo tiene respuesta científica. O sea, que no solo tiene que ver con eso de que sea la ostra un ser anclado en el fondo de mares y océanos. Allá por la Grecia del siglo V. Nos vamos lejos, pero no quiero sonar como la abuela Cebolletas. Nos situamos en Atenas, sí que en el siglo V antes de nuestra era, una Atenas en la que se instauró la ley del ostracismo. Aquí ya nos empiezan a encajar las piezas por el nombre. El ostracismo era un destierro por mala conducta durante un rato, la verdad que largo, 10 añazos. 10 añazos, pero a ver, de momento esto y las ostras solo comparten parte del nombre. Cierto. La cuestión es que a la persona a la que se condenaba se le entregaba un objeto que se llamaba ostracón, que en griego significa concha, y se llamaba así por la forma que tenía, precisamente. Es más, había veces que vale que se hacía con barro, por ejemplo, con cerámica, también con cáscara de huevo, o justo y precisamente con conchas de ostra. ¿Y qué implicaba esta condena? Que se privase a la persona en cuestión de relaciones personales y profesionales. Una vida similar, pues bueno, a la de las ostras. Se podría decir que sí, y además si sumamos esto a lo sedentaria que parece la vida de las ostras, pues casi que me va cuadrando todo. Pues mira, sedentaria sí, pero no siempre. Cuando aún es una larva que forma parte del zooplancton, de esa nube de pequeños animales que flotan por el agua, ¿no? Pues no veas si tiene que si meneos para acá, que si meneos para allá. Puede hasta moverse por el agua de forma activa, de hecho. Eso sí, el chollo se le acaba justo cuando se plantan en el fondo. Se fijan en un sitio concreto y ya estaría. Si se aburren o no, pues eso no lo sabemos. Pues si se aburren las ostras o no, solo lo saben ellas, pero los que no se aburren, está claro, son los desinformadores que nos la intentan colar cada día. Por eso, muchas gracias por escucharnos, gracias también al equipo de Maldita.es por elaborar este podcast y a Alex Castroverde por el montaje. ¡Hasta otra!